Muy buenos días, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. En esta nueva oportunidad vamos a compartir un nuevo estudio que tendrá como centro y referencia la Biblia, por supuesto, pero también este librito, Cristo en su santuario. Y vamos a revisar la historia adventista relacionada a la fecha de 1844 y vamos a entender lo relacionado con el chasco, con el movimiento milerita y el nacimiento del movimiento adventista del séptimo día. Vamos a comprender cuál es la funcionalidad de la iglesia adventista y para qué fue levantada, pero también vamos a comprender los ataques que ha sufrido la iglesia desde adentro, por disidentes que están dentro de la iglesia y que con el tiempo se fueron saliendo, aunque algunos se mantienen dentro atacando nuestras doctrinas. Cuando hablamos de las doctrinas adventistas, hablamos de las doctrinas fundamentales que Dios dio a los pioneros y al linaje de White al comienzo del movimiento adventista. Hoy, la iglesia adventista en general, en realidad ya no goza de aquella sana doctrina, sino de interpretaciones erróneas de teología y de doctrinas de demonios directamente. No debemos tapar el sol con un dedo, ni utilizar eufemismos, sino que debemos llamar al pecado por su nombre. Y hoy la iglesia adventista está totalmente dividida en distintas corrientes doctrinales. No puede haber unidad si no hay unidad en la doctrina. Así que hago un llamado a los hermanos que dirigen grupos a que se empapen de la verdad de los pioneros, de la hermana White, de los profetas, de los reformadores, y enseñemos un escrito está, y no así pienso yo, o así dijo el pastor. Hoy vamos a comprender cuál es el mensaje adventista. Vamos a comprender el santuario, que es el centro del mensaje evangélico y adventista. Y vamos a entender en qué consiste el adventismo en su historia, en su presente y en su futuro. Todo, absolutamente todo, se centra y se suscita alrededor del santuario, del sábado y de sus mandamientos. Vamos a comprender que el santuario está implícito en Daniel y en Apocalipsis y que Jesucristo se encuentra en el santuario celestial. Vamos a conocer que existe un templo en la tierra, o existió un templo en la tierra, pero que era una copia del verdadero santuario, no hecho con mano de hombre, sino por Dios, según el libro de Hebreos. Vamos a revisar Éxodo, Hebreos, Apocalipsis, algo de Daniel, pero mayoritariamente vamos a utilizar el libro Cristo en su santuario de linaje de White, donde se nos explicará en un contexto histórico el mensaje del santuario y su proclamación con el movimiento milerita y el movimiento adventista del séptimo día. Así que bienvenidos a este canal. Si les gusta este estudio, por favor, apóyeme con un like, suscríbase al canal y comparta el video para que otras personas también puedan verse beneficiadas con este trabajo humilde, pero sobre todo, que Dios, nuestro Padre y nuestro hermano Jesús, sean glorificados. Que el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y su gracia los sostenga para no caer en pecado. Que en este día el Señor los bendiga. Acompáñenme ahora, por favor, en oración para pedir al Señor su autorización y su espíritu para realizar esta labor. Dios les bendiga. Padre nuestro que estás en el cielo, sea alabado, glorificado, bendito y exaltado su nombre. Padre bueno, Dios eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te pido en esta hora que perdones nuestros pecados, nos limpies y nos laves en la sangre bendita de Jesús y nos bautices con tu Santo Espíritu. Que renueves tu pacto en nuestros corazones, que nos llenes de tu bondad y de tu amor, de tu carácter, de tus palabras. Que pongas personas hoy a las cuales les podamos hablar de ti, de tu amor, de tu evangelio, de la salvación que es en Cristo. Pero te pido ahora la autorización para poder hablarle a mis hermanos, a compartir con ellos este mensaje y esta luz que tú me has compartido.
te pido que nos des tu carácter, tu tono de voz, tu tonalidad, tu amor y tu semejanza. Autorízanos a hacer este estudio. Bendícenos con estas palabras, pero sobre todo, glorifícate tú y glorifica a tu Hijo. Danos tu Santo Espíritu, tu presencia y tu poder, y autorízanos a hacer este estudio. Te lo ruego humildemente en el precioso nombre de aquel nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. A Él y a ti, Padre, sea la gloria, el reino y el poder, hoy y siempre para siempre. Amén y amén. Bienvenidos entonces, hermanos, al estudio del Chasco 1844, el movimiento milerita y los adventistas del séptimo día. Vamos entonces a empezar esta serie de estudios referentes al santuario y vamos a hacerlo centralizado esta vez en el libro Cristo en su santuario. Esto nos ayudará a comprender la historia adventista, a comprender el comienzo del movimiento adventista desarrollado del movimiento milerita. Vamos a conocer algunos personajes que tuvieron alguna afinidad con el adventismo, pero luego disintieron de nuestro mensaje y del santuario y se transformaron en los máximos enemigos del adventismo hasta el día de hoy. Vamos entonces a comenzar este estudio diciendo lo siguiente. En Hebreos capítulo 8, versículo 4 al 5, nos dice lo siguiente: porque si él estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés, cuando estaba por comenzar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Estos pasajes de Hebreos capítulo 8, versículos 4 y 5, nos están hablando de que en la tierra se le ordenó a Moisés construir un santuario, un templo. Pero este templo o este santuario era una copia del modelo original que se le mostró a Moisés. Y ese modelo original se halla en el cielo. Así lo relata todo el libro de Hebreos. También se corrobora mi comentario en Éxodo capítulo 26, versículo 30, donde Jehová, Jesús, le dice al profeta y amigo de Dios: y levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. No cabe duda, el escrito apoya la idea de que existe un santuario en el cielo y el santuario terrenal era una copia fidedigna de aquel modelo que se le mostró en visión a Moisés. De eso nos habla entonces Hebreos capítulo 8 versículos 4 y 5 y Éxodo capítulo 26 versículo 30. Esto es importante de entender, pues muchos supuestos adventistas o adventistas nominales o disidentes de nuestro mensaje están diciendo que no existe un santuario en el cielo, que no hay un juicio investigador. Pero todo ello está en contradicción con lo que la Biblia nos está declarando, de que sí hay un santuario en el cielo y por ende un sistema ritual que Cristo está llevando adelante, secundado por los ángeles. Si nosotros revisamos el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, capítulo 4, capítulo 5, algunos de esos pasajes vamos a revisar en el desarrollo del estudio, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo, por ejemplo, en el capítulo 1, se encuentra en medio de los candelabros y que Jesús está vestido de lino con un pecho de oro en el pecho, con un cinto de oro en el pecho, perdón. Esa es la vestimenta de los sacerdotes comunes, y eso demuestra que Jesucristo, al subir al cielo,
cumplió la funcionalidad en el lugar santo como un sacerdote común, pero para 1844, cuando comienza el día de la expiación y finalizan las 2300 tardes y mañanas, entonces Jesús pasa al lugar santísimo, se viste como sumo sacerdote y comienza la obra de expiación. Vamos a comprender hoy también que muchas personas se han levantado para tergiversar o manipular las traducciones bíblicas para hacernos creer que Jesucristo pasó de la cruz al lugar santísimo, lo cual es un error doctrinal y bíblico, porque el santuario tiene un orden, y eso también lo vamos a comprender hoy con Hebreos capítulo 9. Voy a referirme a las siguientes palabras. Al referirse a lo que debía ser realizado por la naciente Iglesia Adventista del Séptimo Día, antes de la venida del Señor, Elena de White escribió en 1883: la mente de los creyentes había ser dirigida al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 77. Luego nos dice en el libro El Evangelismo, en 1906, la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. De manera que si nosotros no comprendemos ni predicamos el santuario, que es uno de los pilares fundamentales de la Iglesia Adventista, entonces realmente no somos adventistas ni comprendemos el adventismo. El adventismo se basa y se fundamenta en la correcta comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Pero lamentablemente hoy los adventistas no están mirando el santuario, sino el atrio. Los adventistas han vuelto a la cruz para reunirse allí con los católicos y evangélicos. No, hermanos, Jesús dejó ya la cruz, resucitó. Ni siquiera está en el lugar santo, sino en el santísimo. Y esto ya finaliza, y Jesús ya viene por su pueblo. El fin de los 2300 días. Vamos a revisar esta gran doctrina adventista que habla de la finalización de los 2300 días y con ello la finalización de todo periodo profético de tiempo. Entre las profecías que constituían el fundamento del despertar adventista de la década de 1830 y comienzos de 1840 estaba la de Daniel 8:14. Vamos a leer Daniel 8:14, pero también el versículo 13. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Versículo 14. Y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Estos versículos fundamentan la doctrina adventista y nuestra doctrina en el santuario y de la obra que Cristo está haciendo allí. No hay cosa que odie más el diablo que este mensaje de Jesucristo en el lugar santísimo, porque si él puede engañar al pueblo de Dios y hacerle creer de que no hay un santuario, entonces la gente no se va a preparar. Va a pasar su nombre en el juicio investigador sin haber abandonado el pecado, y para cuando Cristo venga, la persona que confiesa su fe en Jesús e incluso se autodenomina adventista será destruida por el fuego consumidor. Es por eso que es importante que nosotros advirtamos con este mensaje a nuestros hermanos para que nos preparemos y no seamos hallados faltos ni ciegos y entendamos el tiempo que estamos viviendo. En Daniel 7:19 hasta el versículo 23, el profeta Daniel consulta a Dios referente a la cuarta bestia. Dice allí: entonces quise saber la verdad referente a la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las demás,
y de aquellos 10 cuernos que salían después y del cuerno pequeño. De manera que desde el capítulo 7, pasando por el 8, 9, 10, 11, 12 y todo el libro de Apocalipsis y también el Evangelio, el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo se esfuerza por revelarnos lo que Daniel preguntó, referente a la cuarta bestia, la Roma imperial y la Roma papal. Entonces, la visión de la cual se habla en el versículo 13, cuando dice, Daniel 8:13, y oí un santo que hablaba y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuánto durará la visión del continuo? La palabra sacrificio fue agregada. Así que el original dice solamente continuo, y el continuo se refiere al paganismo, que representa la religión pagana del Imperio Romano, que era un continuo avanzar del paganismo a través de los distintos imperios globales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y ese paganismo se ha extendido a través de la Iglesia Romana Católica, y hoy ha ingresado incluso en los templos adventistas. Y eso trae la prevaricación o la abominación desoladora. De manera que para los pioneros, el continuo era el paganismo y la prevaricación o la abominación asoladora es el papado. De manera que tanto la Roma imperial como la Roma papal iban a atacar el santuario y la verdad del Evangelio. Dice allí Daniel 7:25 que el cuerno pequeño o el papado pensaría en cambiar los tiempos y la ley, pero la persecución a la verdad y a la iglesia comenzaron con el imperio romano y con el Sanedrín, utilizando el Estado romano para perseguir a sus hermanos y para crucificar a Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo paganismo o el imperio romano pagano y de la prevaricación asoladora, el papado o el imperio romano papal, que pone el santuario y el ejército para ser hollados o pisoteados? ¿Hasta cuándo el imperio romano, en sus dos versiones, pagana y papal, seguirán pisoteando la verdad del santuario y persiguiendo al pueblo de los santos? La respuesta es Daniel 8:14. Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Y ese es nuestro santo y seña, ese es nuestro versículo, y ese es el corazón del adventismo. Aquel, como dice la señora White en el Evangelismo, página 165, que tiene una correcta comprensión del ministerio en el santuario de Jesús, tiene la verdadera fe adventista y está fundamentado en esa doctrina que Dios le reveló a los pioneros y a Elena G. White. Vamos a leer ahora el conflicto de los siglos en la página 461, párrafo 1, en que la mensajera nos habla lo siguiente. En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la tierra o alguna parte de ella era el santuario. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último y supremo día, y que ello se verificaría en el segundo advenimiento. De ahí que concluyeran que Cristo volvería a la tierra en 1844. El conflicto de los siglos, página 461, párrafo 1. Mi experiencia cristiana comenzó siendo pentecostal y mi familia toda aún es pentecostal. Y los evangélicos, protestantes, bautistas, metodistas, pentecostales, entre todos ellos, creen que la tierra es el santuario. Yo les invito a que hagan la prueba y conversen con los hermanos protestantes y les pregunten cuál es el santuario, y muchos de ellos les responderán que es la tierra. Esa doctrina es histórica y está enraizada en el mundo evangélico protestante desde hace siglos. Y esa misma doctrina esa misma tradición traían Guillermo Miller y el movimiento millerita de los primeros adventistas.
porque cada uno de ellos salieron de las distintas denominaciones protestantes que estaban en los Estados Unidos. Así que al salir ellos de esas denominaciones, trajeron algunas tradiciones que fueron abandonando en el desarrollo del adventismo. Así que, producto de esta tradición, no lograron comprender del todo la profecía, aunque estaban en lo correcto, en su cálculo de las profecías, pero se equivocaron en el evento que la profecía simbolizaba. Y eso ocurrió porque este pueblo adventista y milerita traían tradiciones de sus organizaciones o denominaciones. Es por eso que nosotros, para ser puros, debemos ser vírgenes como los 144.000 y no estar contaminados con mujeres, con tradiciones teológicas o con enseñanzas de pastores y rabinos. Avancemos entonces. Vamos a hablar ahora de un personaje histórico dentro del adventismo y del movimiento milerita, como fue el hermano Hiram Edson. De él vamos a decir lo siguiente. En el periodo profético que terminó el 22 de octubre de 1844, hubo una gran desilusión de los que esperaban encontrar a su Señor en ese día, y esa desilusión y dolor fue muy grande. Hiram Edson, un diligente estudioso de la Biblia que vivía en el estado de Nueva York, describe lo que ocurrió con el grupo de creyentes del cual él formaba parte, hablando del movimiento milerita que esperaba el regreso de Jesús para el 22 de octubre de 1844. Entonces, al ver que Jesús no vino como ellos lo esperaban, entonces se produjo este gran chasco. Y ahora Hiram Edson nos relatará lo que ocurrió aquel día del 22 de octubre de 1844. Nuestras expectativas iban en aumento mientras esperábamos la llegada de nuestro Señor, hasta que el reloj marcó las 12 de la medianoche. El día había pasado y nuestro chasco llegó a ser una certeza. Nuestras más caras esperanzas y expectativas fueron barridas y nos sobrevino un deseo de llorar como nunca antes habíamos experimentado. La pérdida de todos los amigos terrenales no se hubiera comparado con lo que sentimos entonces. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Me decía a mí mismo, mi experiencia adventista ha sido la más brillante de toda mi vida cristiana. ¿Ha fallado la Biblia? ¿No hay Dios, ni cielo, ni ciudad de oro, ni paraíso? ¿Es todo nada más que una fábula astutamente inventada? ¿No hay realidad detrás de nuestras más caras esperanzas y expectativas? Comencé a sentir que podría haber luz y ayuda para nosotros en nuestro dolor. Dije a algunos de los hermanos, vayamos al granero. Entramos en este, cerramos las puertas y nos arrodillamos delante del Señor. Oramos fervientemente porque sentíamos nuestra necesidad. Continuamos en ferviente oración hasta que recibimos del Espíritu la certeza de que nuestras oraciones habían sido aceptadas y de que se nos daría luz. La razón de nuestro chasco sería explicada en forma clara y satisfactoria. Después del desayuno dije a uno de mis hermanos, vayamos a ver y a animar a algunos de nuestros hermanos. Salimos y mientras pasábamos por un gran campo, fui detenido en medio de él. El cielo pareció abrirse ante mi vista y vi definida y claramente que en vez de que nuestro sumo sacerdote saliese del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra en el 10º día del mes séptimo, al fin
de los 2300 días, había entrado por primera vez en ese día en el segundo departamento de ese santuario y que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra, que es la purificación de su pueblo de los pecados. Dice Hiram Edson que Jesús había venido a las bodas, o en otras palabras, hacia el anciano de días. Esa visión aparece en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 y 13 y 14. Ahí aparece como Jesús es presentado delante del anciano de días. Por lo tanto, es una escena del juicio investigador y del comienzo de las bodas del Cordero. Vamos también a volver a leer lo que dijo Hiram Edson. Dice allí: el cielo pareció abrirse ante mi vista y vi definida y claramente que en vez de que nuestro sumo sacerdote saliese del lugar santísimo, del santuario celestial para venir a esta tierra en el 10º día del mes séptimo, al fin de los 2300 días, había entrado por primera vez en ese día en el segundo departamento de ese santuario, y que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra, que había venido a las bodas, o, en otras palabras, al anciano de días, para recibir el reino, el dominio y la gloria, y que debíamos esperar su retorno de las bodas. Entonces mi mente fue dirigida al capítulo 10 del Apocalipsis, donde pude ver que la visión había hablado y no había mentido. Manuscrito inédito publicado parcialmente en la Review and Herald el 23 de junio de 1921. A esto le siguió una cuidadosa investigación de los pasajes de las Escrituras referentes al tema, particularmente de la epístola a los Hebreos, por parte de Hiram Edson y dos de sus más cercanos colaboradores, un médico, el doctor F. B. Hahn, y un maestro, O. R. L. Crozier. El resultado de estos estudios conjuntos fue registrado por Crozier y publicado primero en The Day Dawn, El Amanecer del Día, un periódico de circulación limitada, y luego reescrito y ampliado se publicó en un número especial del Day Star, Estrella Matutina, del 7 de febrero de 1846. Esta era la revista adventista de mayor circulación y se publicaba en Cincinnati, Ohio. Por este medio se alcanzó a un buen número de creyentes adventistas desilusionados. La presentación, un tanto extensa, pero bien cimentada en las Escrituras, infundió esperanza y ánimo a los corazones de estos hermanos, puesto que mostraba claramente que el santuario que debía ser purificado al fin de los 2300 días estaba en el cielo y no en la tierra, como lo habíamos creído antes. Elena de White, en una declaración escrita el 21 de abril de 1847, expresó lo siguiente en respaldo del artículo de Crozier acerca del santuario. Dice ella: el Señor me mostró en visión hace más de un año que el hermano Crozier tenía la verdadera luz en cuanto a la purificación del santuario, y que era su voluntad que el hermano Crozier escribiera la explicación que nos había dado en el Day Star Extra del 7 de febrero de 1846. Me siento plenamente autorizada por el Señor para recomendar ese extra a cada santo. A Word to the Little Flock, una palabra a la pequeña manada, página 12.
Posteriormente, escribió acerca del rápido desarrollo de la comprensión de esta doctrina que siguió al chasco. Dijo Elena G. de White: el transcurso del tiempo en 1844 fue un periodo de grandes eventos, los cuales abrieron ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario, hecho que se está verificando en el cielo y tiene una definida relación con el pueblo de Dios en la tierra. Manuscrito 13 de 1889, publicado en el capítulo 3 del Otro Poder, página 30. Vamos ahora a hablar de la verdad establecida por el testimonio del Espíritu Santo, referente al santuario y 1844. Las visiones que escribió Elena de White, aunque no se adelantaron al estudio de la Biblia, confirmaron la solidez de la posición de que el 22 de octubre de 1844 había comenzado un importante aspecto del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Gradualmente, la amplitud y la profundidad del tema fueron evidentes para los creyentes adventistas. En años posteriores, al renombrar aquella experiencia, ella recalcó los estudios que habían realizado y las evidencias manifiestas de la mano guiadora de Dios. Ella nos dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 241 y 242. Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor Hiram Edson y otros que eran perspicaces, nobles y sinceros, se contaban entre los que, después de pasar la fecha de 1844, escudriñaban en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde la noche, y a veces pasábamos toda la noche orando por luz y estudiando la palabra. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia con el fin de poder conocer su significado y estar preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían: no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión, y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a cómo debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se nos daba luz para ayudarnos a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. De repente, vi con toda claridad la secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios, y comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Durante todo ese tiempo no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y no podía comprender el significado de los textos que estábamos estudiando. Esta fue una de las mayores tristezas de mi vida. Quedaba en esa condición mental hasta que, en armonía con la palabra de Dios, se aclaraban en nuestras mentes todos los principales puntos de nuestra fe. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión no podía entender esos asuntos y aceptaban como luz enviada del cielo las revelaciones dadas. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 241 y 242. Hay un pastor muy famoso que se llama Alejandro Bullón, que muchos de ustedes deben seguir o han escuchado, como yo también lo he escuchado. Él dice que, y muchos en la organización adventista y muchos adventistas dicen, que las doctrinas que tenemos los adventistas no pertenecen exclusivamente al linaje de White,
Eso lo hacen para desprenderse de la figura de Ellen G. White como profeta y poder ser así aceptados por los evangélicos y los católicos en ecumenismo, porque ellos nos van a rechazar a la hermana White. Así que eso es un esfuerzo ecuménico para desligarse de los fundamentos que Dios nos dio por medio de su profeta, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Así que si nosotros decimos que las doctrinas adventistas no están fundamentadas en visiones que Dios le haya revelado a Ellen G. White, entonces estamos declarando que no creemos en el don profético de Ellen G. White. Y si la iglesia adventista no tiene un profeta y no tiene don profético, entonces no es iglesia verdadera y es Babilonia, como las demás iglesias o las demás denominaciones. Para que sea una iglesia verdadera debe tener el poder de Dios a través del don profético, del espíritu de la profecía, que es el mismo espíritu que tuvo Israel y que tuvo el cristianismo al comienzo, con los distintos profetas que Dios levantó. Ahora, el ángel de Juan nos está diciendo que ella no tenía una capacidad intelectual para poder estudiar profundamente como lo estudiaba Hiram Edson, Jaime White, el hermano Pierce o Joseph Bates, sino que ella, producto de la piedrada que recibió cuando era niña, se le produjo un problema cognitivo y ella recibía más bien la revelación de Dios cuando los pioneros no lograban comprender a través del estudio bíblico lo que el pasaje decía. Cuando ellos llegaban a un límite de su intelectualidad y de la revelación que Dios les quería dar, Dios entonces utilizaba la mensajera para profundizar el texto y profundizar la doctrina y hacerles ver a los pioneros que Dios estaba tomando el mando y que nuestra doctrina no se sustenta en la teología, sino en el estudio de los hombres santos, que según el libro de Daniel capítulo 12, versículos 9 y 10, son los limpios, emblanquecidos y purificados, o sea, los entendidos, los pioneros. Pero cuando los entendidos llegaban a su límite intelectual, entonces el Señor, para mostrar que este movimiento lo estaba llevando Él, tomaba a esta mujer que tenía problemas cognitivos y le revelaba la profundidad de aquello que los pioneros en su estudio no lograron reconocer. Así que las doctrinas adventistas se fundamentan en los estudios profundos que hicieron los pioneros, los limpios, emblanquecidos y purificados, o sea, los entendidos, pero también en las revelaciones que Dios le dio al Ellen G. White cuando los pioneros llegaban a su límite intelectual. No se dejen engañar. La iglesia adventista se funda en los pioneros y en las visiones de Ellen G. White. Continuemos entonces con el texto siguiente. No sin antes decimos, la comprensión de que Cristo había entrado en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la etapa final de su ministerio en favor de nosotros, tipificado por el ritual del santuario puesto en práctica por el antiguo Israel, suscitó solemnes sentimientos en los corazones de nuestros pioneros adventistas. Las verdades eran tan claras, tan grandiosas, tan vitales, que les costaba creer que sobre ellos descansaba la responsabilidad de impartir esta luz a otros. Ellen G. White escribió acerca de la certeza de su posición. Hemos de afirmarnos en la fe, en la luz de la verdad que se nos dio en nuestra experiencia inicial. En aquel tiempo se nos presentaba un error tras otro. Pastores y doctores introducían nuevas doctrinas. Solíamos escudriñar las Escrituras con mucha oración y el Espíritu Santo traía la verdad a nuestra mente. A veces dedicábamos noches enteras a investigar las Escrituras y a pedir con fervor la dirección de Dios. Hombres y mujeres piadosos se reunían en grupos con este propósito. El poder de Dios descendía sobre mí y era capacitada para definir claramente lo que es verdad y lo que es error. Al ir siendo así establecidos los puntos de nuestra fe, nuestros pies
se asentaban sobre un fundamento sólido. Aceptamos la verdad punto por punto, bajo la demostración del Espíritu Santo. Yo solía quedar arrobada en visión y se me daban explicaciones. Se me dieron ilustraciones de las cosas celestiales y del santuario, de manera que fuimos colocados donde la luz resplandecía sobre nosotros con rayos claros y definidos. Sé que la cuestión del santuario, tal cual la hemos sostenido durante tantos años, se basa en la justicia y la verdad. Obreros Evangélicos, páginas 317 y 318. Así que los pioneros del movimiento vieron que la verdad del santuario era fundamental en la relación con toda la estructura de la doctrina adventista. Jaime White, en 1850, imprimió los fragmentos esenciales de la primera presentación que hizo del tema O.R.L. Crozier y comentó allí: el tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y esperanza. The Adventist Review, la revista adventista, número especial combinado. Vamos a revisar ahora el santuario y el sábado. Vamos a leer en Primeros Escritos, página 32 y 33, las siguientes palabras de la mensajera. En el contexto de estos textos, en el contexto de una revelación acerca del santuario celestial, se confirmó la verdad del sábado, y eso fue en la visión que se le dio a Elena de White el 3 de abril de 1847 en el hogar de los hermanos Howland en Topsham, Maine. Y esto es lo que ella escribió en la cita que yo le hago referencia de Primeros Escritos, página 32 y 33. Sentimos un inusual espíritu de oración y mientras orábamos, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Estábamos muy felices. Pronto perdí noción de las cosas terrenas y quedé arrobada en una visión de la gloria de Dios. Vi a un ángel que volaba con presteza hacia mí. Me llevó rápidamente de la tierra a la santa ciudad, donde vi un templo en el que entré. Antes de llegar al primer velo pasé por una puerta. Ese velo se levantó y entré en el lugar santo, donde vi el altar del incienso, el candelabro de 7 lámparas y la mesa con los panes de la proposición. Después de ver la gloria del lugar santo, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. Ella menciona los muebles del lugar santo. Estos son el altar del incienso, el candelabro de 7 lámparas y la mesa con los panes de la proposición. Así que ella se le está mostrando a Jesús en el lugar santo. La misma visión y los mismos muebles los encontramos, como lo vamos a ver en unos minutos más adelante, en Apocalipsis, capítulo 1, que yo les hacía referencia, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 8. Y una vez que pasamos al lugar santísimo, vamos a encontrar el mueble particular del lugar santísimo en Apocalipsis 11, versículo 19. Continuemos la lectura de Primeros Escritos, página 32 y 33. En el Santísimo vi un arca, cuya cubierta y cuyos lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada extremo del arca había un hermoso querubín con sus alas extendidas sobre el arca. Sus rostros estaban frente a frente y miraban hacia abajo. Entre los ángeles había un incensario de oro, y sobre el arca donde estaban los ángeles, un resplandor sumamente luminoso que se semejaba a un trono donde mora Dios. Junto al arca estaba Jesús, y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, el humo del incienso surgía del incensario,
y Jesús ofrecía a su Padre esas oraciones con el humo del incienso. Dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná, la florida vara de Aarón y las tablas de piedra, que se plegaban la una sobre la otra, como las hojas de un libro. Jesús las abrió y vi en ellas los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla había 4 y en la otra 6. Los 4 de la primera brillaban más que los otros 6, pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardara en honor del santo nombre de Dios. El santo sábado resplandecía, lo circuía un nimbo de gloria. Vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz, pues de haberlo estado, también lo hubieran estado los otros 9, y tendríamos libertad para violarlos todos, así como el cuarto. Vi que, por ser Dios inmutable, no había cambiado el día de reposo. Primeros Escritos, página 32 y 33. Vamos ahora a hablar sobre el ataque que ha sufrido la verdad del santuario, no de los hermanos babilónicos, no de los hermanos que están en las iglesias caídas, sino de disidentes dentro del adventismo. Y vamos a hacer un recuento histórico de quiénes fueron los primeros disidentes que se levantaron para atacar al santuario. Vamos a leer lo siguiente. No sin antes les hago la siguiente referencia. En el momento, cuando algunos vieron claramente las demandas de la ley de Dios y comenzaron a observar el sábado como día de reposo, como la ley lo requiere y como Dios lo demanda, encontraron una fuerte oposición dentro del adventismo. Acerca de esto y las razones que los impulsaron, Elena de White explica y escribe: muchos e intensos fueron los esfuerzos hechos para derribar su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o copia del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era una transcripción exacta de la ley guardada en el arca del cielo. Y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial involucraba reconocer las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. En esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las Escrituras que revelaban el ministerio de Cristo en el santuario celestial. El conflicto de los siglos, página 488, párrafo 1. Así que no es de extrañarse que quienes en años posteriores apostataran de la iglesia adventista usaran la verdad del santuario como punto de ataque. Esto ocurrió históricamente con los pastores Snook y Brinkerhoff, administradores de la Asociación de Iowa, que se apartaron de la iglesia a mediados de 1860, y también con el pastor D. M. Cartwright, pastor de influencia que dejó la iglesia adventista en 1887 para convertirse en un acervo enemigo y crítico de las doctrinas y de la iglesia adventista. Así que no es extraño que las ideas panteístas surgidas a comienzos de ese siglo y expuestas y definidas tanto por médicos como por pastores, atacaran directamente esta doctrina fundamental, y fue en relación con esto que Elena G. de White escribiera las siguientes palabras de advertencias el 20 de noviembre de 1905. Ella nos escribe lo siguiente: a los médicos, misioneros y pastores que han estado bebiendo de los sofismas científicos y las fábulas engañosas
contra los cuales han sido advertidos, les digo, sus almas están en peligro. Vuelvo a reiterar, a los médicos misioneros y pastores que han estado bebiendo de los sofismas científicos y las fábulas engañosas contra los cuales han sido advertidos, les digo, sus almas están en peligro. De manera que si no tenemos una comprensión correcta del santuario y del ministerio de Jesús en el templo, nuestra vida está en peligro, nuestra salvación está en peligro. Es por eso que es importante, hermanos, que comprendamos este tema y lo compartamos con otros para que también lo podamos comprender. Yo no estoy hablando mis palabras, lo que estoy hablando es lo que la mensajera y los pioneros hablaron referente a esto. Sus almas están en peligro. El mundo debe saber dónde están parados y dónde están parados los adventistas del séptimo día. Dios llama a todos los que han aceptado estos engaños destructores del alma a que no vacilen más entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, síganlo. Satanás, con todas sus huestes, está en el campo de batalla. Los soldados de Cristo deben reunirse en torno del estandarte ensangrentado de Emmanuel. En el nombre del Señor, dejen el estandarte negro del príncipe de las tinieblas y tomen posición junto al príncipe del cielo. El que tiene oídos para oír, oiga. Lean sus Biblias. Desde un terreno más elevado, bajo la instrucción que me ha sido dada por Dios, presento estas cosas delante de ustedes. Está cercano el tiempo cuando los poderes engañosos de los instrumentos satánicos se desarrollarán plenamente. De un lado está Cristo, a quien le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Del otro lado está Satanás, que ejerce constantemente su poder para seducir, para engañar con poderosos sofismas espiritualistas, para quitar a Dios del lugar que debiera ocupar en la mente de los hombres. Satanás se esfuerza constantemente por crear suposiciones fantásticas acerca del santuario y degrada las maravillosas representaciones de Dios y el ministerio de Cristo para nuestra salvación en algo que satisfaga a la mente carnal. Elimina su poder rector del corazón de los creyentes y pone en su lugar teorías fantásticas inventadas para invalidar las verdades de la expiación y destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos considerado sagradas desde que se dio el mensaje del tercer ángel por primera vez. De este modo, extirpa la fe en el mismo mensaje que ha hecho de nosotros un pueblo diferente y que le ha dado significado y poder a nuestra obra. Special Testimonies o Testimonios Especiales, Serie B, número 7, páginas 16 y 17. Así que mientras se desarrollaba la crisis panteísta, Elena de White, que asistía a una sesión del Congreso de la Asociación General de 1905, expresó en palabras significativas para nosotros hoy lo siguiente: en el futuro surgirán engaños de toda clase y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos columnas sólidas para la edificación. Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay santuario. Este es uno de los puntos que inducirán a apartarse de la fe. ¿Dónde podremos encontrar seguridad si no es en las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años? Ella pregunta, ¿dónde podremos encontrar seguridad sino en las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años? Esto lo escribió ella en 1905, o lo habló en 1905.
Por lo tanto, menos 50 años nos va a dirigir a 1855. De manera que la verdad que nos asegura para el cielo es aquella que Dios le reveló a los pioneros del movimiento adventista y a Elena G. de White a través de visiones. Y no la falsa doctrina que hoy escuchamos de teólogos y pastores. Las personas que se guían hoy por la teología que abunda en el adventismo, tanto organizacional como de sostén propio, están desarraigados de la verdad presente que Dios reveló a los adventistas en 1844 a 1888. Por lo tanto, las sendas antiguas a las cuales tenemos que volver es a la verdad bíblica de los apóstoles, de los profetas, de los reformadores, de los pioneros y de la hermana White en su totalidad. Vamos a avanzar entonces con el estudio y vamos ahora a decir lo siguiente. Elena G. de White declaró que las ideas panteístas, tan ardientemente definidas por algunos, expulsarían a Dios e invalidarían la verdad del santuario. Eso lo expresó en el libro o en el texto de Special Testimonies CRV número 7, página 16, que antes habíamos ya citado. Aproximadamente por ese mismo tiempo, alrededor de ese mismo tiempo, uno de los pastores de la iglesia adventista, por entonces, que se le identifica como el pastor G, expuso la idea de que cuando Cristo regresó al cielo, después de su ministerio en la tierra, fue a la presencia de Dios y que donde Dios está debe ser un lugar santísimo. Por lo tanto, aquí estamos viendo que este hombre está generando un dogma, una doctrina basado en una suposición de él. Eso se llama filosofía o teología. Pero él no está refiriéndose a lo que está escrito verdaderamente referente al santuario, como lo vamos a ver ahora en el libro de Hebreos, donde se nos dice en el versículo 1, 2 y 3 que el santuario celestial como el santuario terrenal tenían un orden que pasaba primeramente por el lugar santo y el lugar santísimo finalmente. Y este orden venía desde el atrio, donde estaba el altar de el sacrificio que representa la cruz del Calvario. Así que el Cordero de Dios que era sacrificado en esos altares de sacrificios en el atrio representa a la cruz y a Jesucristo como Cordero allí en la cruz del Calvario hace 2000 años. Así que el orden natural del santuario nos muestra que después de presentar el Cordero y ser sacrificado en el altar del sacrificio, el siguiente paso dentro del santuario era ingresar al lugar santo. Y una vez al año se ingresaba solamente el sumo sacerdote al lugar santísimo para llevar adelante el Yom Kippur o el día de la expiación o el juicio investigador. Así que es imposible que Jesús haya pasado de la cruz al lugar santísimo pasando a llevar el lugar santo. Eso iría en contra de la Biblia, del santuario y de lo que Dios nos expresa a través de su palabra para cimentarnos en tradiciones, en pensamientos, en teologías y en filosofías humanas. Así que el 22 de octubre, según este pastor G, no se produjo la entrada de Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial, como creemos y enseñamos los adventistas. Estos dos conceptos, ambos contrarios a la doctrina del santuario que sostenemos, indujeron a la profeta Elena G. de White a referirse varias veces a la solidez e integridad de este punto de fe. Así, en 1904, ella escribió lo siguiente: ellos, los hijos de Dios, no deben inducir a nadie a dudar acerca de la personalidad distintiva de Dios o en cuanto al santuario y su servicio, por medio de sus palabras o hechos. Todos necesitamos tener en mente el tema del santuario. Dios prohíbe que la charla que procede de labios humanos cercene la creencia de nuestros hermanos en la verdad de que hay un santuario en el cielo y de que un modelo de ese santuario
se construyó una vez en esta tierra. El Señor desea que su pueblo se familiarice con ese modelo, teniendo en mente el santuario celestial donde Dios es todo y está en todo. Debemos mantener nuestra mente vigorizada por la oración y el estudio de la palabra de Dios, de modo que podamos captar estas verdades. Carta 233 de 1904. Vamos a revisar ahora un siguiente punto. Vamos a conocer los puntos de vista sustentados solo por el mal uso de las Escrituras a través de estos disidentes dentro del adventismo. En 1905, al escribir especialmente de la obra que hacía el pastor G, en el sentido de socavar la confianza en la verdad del santuario, Elena G. de White destacó la falta de solidez del uso que él hacía de la evidencia bíblica y la certeza de nuestra comprensión de la verdad del santuario. Y esto es lo que dijo ella: le he estado rogando al Señor que me dé vigor y sabiduría para reproducir los escritos de los testigos que fueron confirmados en la fe en los primeros tiempos del mensaje. Después que pasó el tiempo, en 1844, ellos recibieron la luz y caminaron en la luz. Y cuando los hombres que pretendían tener nueva luz se presentaron con sus maravillosos mensajes acerca de diversos puntos de las Escrituras, nosotros, por medio de la operación del Espíritu Santo, tuvimos testimonios precisos y apropiados que anularon la influencia de tales mensajes, tales como que el pastor Y estuvo ocupado en presentar: este pobre hombre ha estado trabajando decididamente en contra de la verdad que ha confirmado el Espíritu Santo. Cuando el poder de Dios testifica en cuanto a lo que es verdad, esa verdad debe mantenerse para siempre como la verdad. No se debe dar cabida a ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Se levantarán hombres con interpretaciones de las Escrituras que son verdad para ellos, pero que no son la verdad. La verdad para este tiempo nos ha sido dada por Dios como un fundamento para nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado lo que es verdad. Se levantará uno y después otro, con una nueva luz que contradiga la luz que Dios ha dado mediante la demostración de su Espíritu Santo. Todavía están vivos unos pocos de los que pasaron por la experiencia que logramos al establecer esta verdad. Dios ha preservado bondadosamente sus vidas para que repitan y repitan hasta el fin de sus días la experiencia por la cual pasaron, así como lo hizo el apóstol Juan hasta el fin de su vida. Y los portaestandárteres que han fallecido hablarán mediante la reimpresión de sus escritos. Se me ha instruido en el sentido de que así se han de oír sus voces. Han de dar un testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. No debemos recibir las palabras de los que vienen con un mensaje que contradice los puntos esenciales de nuestra fe. No debemos recibir a pastores como Alejandro Bullón, como Restrepo, como Gambetta y otros pastores que contradicen los puntos esenciales de nuestra fe. Reúnen una cantidad de versículos y los amontonan como pruebas en torno de las teorías que sostienen. Eso se ha hecho vez tras vez durante los últimos 50 años, dice Elena G. de White. Y al mismo tiempo que las Escrituras son la palabra de Dios y deben ser respetadas, constituye un gran error su aplicación si ésta mueve un pilar del fundamento que Dios ha sostenido durante estos 50 años. El que hace tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes del pasado que recibió el pueblo de Dios. Las pruebas del pastor G
no son dignas de confianza. Si se las recibiera, destruirán la fe del pueblo de Dios en la verdad que nos ha hecho lo que somos. Y eso es lo que ocurre con la gente que sigue a estos pastores y a estos ministerios falsos, que no conocen nuestra historia, no conocen el santuario, no entienden el mensaje de los tres ángeles, ni lo viven, ni lo practican, ni lo predican. Y tampoco conocen las doctrinas que Dios nos dio, ni los pilares fundamentales, y rechazan la victoria sobre el pecado. Muchos de ellos creen que Jesucristo vino en naturaleza antes del pecado. Por lo tanto, tienen el espíritu del anticristo. Y por ende, las personas que siguen a los tales jamás podrán alcanzar el sellamiento, pues el sellamiento es un afianzamiento en la verdad. Si yo no estoy bebiendo de la verdad, jamás seré sellado. Lo que sella al hombre es el verdadero evangelio y el Espíritu Santo obrando en el hombre, llevando a poner en obra aquello que el Espíritu Santo está colocando en la mente del hombre. Eso se llama santificación. Vuelvo a reiterar el último párrafo. Las pruebas del pastor G no son dignas de confianza. Si se las recibiera, destruirían la fe del pueblo de Dios en la verdad que nos ha hecho lo que somos. Debemos ser decididos en este asunto, pues no son correctos los puntos que él trata de probar mediante las Escrituras. No prueban que la experiencia pasada del pueblo de Dios fue un engaño. Tuvimos la verdad, fuimos dirigidos por los ángeles de Dios. La presentación del tema del santuario se dio bajo la dirección del Espíritu Santo. Los que no participaron de la gestación de nuestra fe serán elocuentes si guardan silencio. Debemos oír a los pioneros y a la hermana White, y todos los demás debemos guardar silencio ante ellos y aprender de ellos. Dios nunca se contradice. Las pruebas bíblicas están mal aplicadas si se las fuerza para testificar lo que pretenden que es gran luz y expondrán sus opiniones. Pero nos mantenemos fieles a los antiguos hitos. Se cita 1 de Juan capítulo 1 versículo 10. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 188 a la 190. Eso es lo que hemos leído. Pero ahora vamos a leer 1 de Juan capítulo 1 versículo 1 al 10 para que entendamos lo que la señora White está citando. Dice el apóstol Juan, el discípulo amado: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de Dios, al verbo de vida. Vuelvo a reiterar el versículo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la vimos, y testificamos, y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que oímos de Él, y os anunciamos que Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muchos adventistas han abandonado
lo que se nos enseñó al principio a través de los pioneros y de la hermana White, por escuchar a los hermanos G, a los Snook, o a los Brinkerhoff, o a los Cartwright modernos. Ejemplo de ello: Gambetta, Bullón, Restrepo, Bayoles, Oscar Sande, Ted Wilson, Gaune Diop, entre otros. Hay gente que se molesta cuando uno menciona a estas personas, pero tenemos que hacerlo. La hermana White menciona a estos falsos maestros con nombre y apellido. Entonces, ¿de dónde hemos sacado como adventistas de que no se puede mencionar un falso maestro con nombre y apellido? Si la hermana White lo hacía. Y los reprendía en vida, cara a cara. Ese es el carácter de un profeta. El carácter que nos han enseñado, al cual nos han sometido, es un carácter de los pastores, de los teólogos, de los fariseos. Es hipocresía. Nosotros no debemos ser hipócritas y debemos llamar al pecado por su nombre y denunciar a los que generan divisiones en el pueblo, como lo dice el libro de los Romanos, que debemos denunciar a aquellos que se apartan del Evangelio, porque estas personas están llevando a la gente a la perdición a través de sus sofismas, de sus tradiciones y de su teología. Tengamos cuidado, hermanos, mucho cuidado. Pero también la Iglesia Adventista ha abandonado la amonestación y desprecia a aquellos que Dios ha suscitado como reprensores del pueblo, y están desechando la reprensión, pero también están desechando la palabra y la profecía, porque tanto la palabra de Dios en su contexto profético nos denuncia que antes de que Jesús venga, la apostasía sería generalizada, de manera que el pueblo adventista, tanto organizacional como del sostén propio, ha perdido la visión profética debido a que no cree lo que los profetas y el mismo Pablo y la misma hermana White escribieron referente a la apostasía final, que Elena G. de White le llamó la apostasía omega. Si no entendemos que nuestra iglesia en su totalidad y nosotros mismos estamos en apostasía, muy difícil, el Señor nos va a perdonar y nos va a limpiar. El libro de Proverbios nos dice que aquel que encubre sus pecados no prosperará, pero aquel que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Entonces, si nos enceguecemos a nuestros pecados, a nuestra apostasía como pueblo e individualmente, entonces jamás seremos perdonados y somos fariseos y carecemos de colirio del Espíritu Santo. Y si no tenemos colirio, si no tenemos el Espíritu Santo, la Escritura nos dice que no somos hijos de Dios en el libro de Romanos. Esta es la verdad. Esto es lo que se debe predicar. Lo demás es sofisma humano. Ahora, antes de pasar al siguiente punto y final de este estudio, en la cual hablaremos de la realidad del santuario celestial, afirmada por el Espíritu Santo, vamos a entender la tergiversación de la Biblia por medio de estos falsos pastores, de estos falsos maestros que se han levantado dentro de la iglesia adventista para atacar el santuario. En los tiempos modernos podemos mencionar a Desmond Ford como uno de aquellos que se levantaron en contra del mensaje. Y esto se hace por una mala interpretación y una mala traducción que hay en algunas Biblias del texto en Hebreos capítulo 9, versículo 12, y también en el capítulo 10 de Hebreos, donde se nos habla que Jesucristo pasó de la cruz del Calvario y de la resurrección al lugar santo o al santuario. Pero otras versiones más modernas, en vez de decir santuario o lugar santo, ellos tradujeron como el lugar santísimo, pues tienen el mismo razonamiento y el mismo espíritu del anticristo que tenía el pastor G en tiempos de Elena G. de White, en que decía que Jesucristo pasó de la cruz al lugar santísimo, porque él filosofiaba de que si Dios es santo,
Entonces, si Dios es extremadamente santo, su trono debe estar en el lugar santísimo. Y no es así, porque el lugar santo también es santo. Y el santuario tiene un orden. Por lo tanto, ese pastor G estaba atacando el orden evangélico y bíblico del santuario. Estaba atacando el santuario. En Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 12 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Tenían pero también el primer pacto reglamentos del culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho, el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario o lugar santo. El lugar santo tenía estos muebles, que aquí se detallan: la mesa, las lámparas o los candelabros y los panes de la proposición. Versículo 3. Tras el segundo velo, tenemos el primer velo que separa el atrio del lugar santo, y tenemos el segundo velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Versículo 3 de Hebreos 9. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo. Cuando nosotros vamos a la traducción original, al hebreo, koine, vamos a leer el versículo 2 que nos habla del lugar santo, y allí nos aparecerá la palabra griega agión. Pero cuando vamos al versículo 3 a revisar el griego, nos vamos a encontrar que cuando habla del lugar santísimo se refiere a agión, agión. Y si nosotros leemos en hebreo, en el Antiguo Testamento, el lugar santo dice Kodesh. Y si nosotros leemos en hebreo referente al lugar santísimo, dirá Kodesh Kodesh o Kodesh HaKodesh o Kodesh Kadoshim, que significa lugar santísimo. Voy a continuar ahora con el versículo 4 y ya van a entender por qué hice esta salvedad. Versículo 4. Voy a volver a leer desde el principio para llegar al versículo 12. Tenían pero también el primer pacto reglamentos de culto y santuario mundano. ¿Qué dice? El primer pacto es el Antiguo Testamento, todo lo referente a Israel y a los judíos. Y dice que el primer pacto también, quiere decir que el segundo pacto también. ¿Tiene qué? Reglamentos de culto. Por lo tanto, en el antiguo pacto había un santuario en la tierra con sacerdotes humanos. En el nuevo pacto hay un templo en el cielo con un sacerdote divino que es Cristo y los ángeles que cumplen la función de sacerdotes comunes. Tenía empero también el primer pacto reglamentos del culto y santuario mundano o santuario terrenal, porque el tabernáculo fue hecho, el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el lugar santo o el santuario. Versículo 3. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo. Verso 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Y estas cosas, así ordenadas, en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes. Voy a volver a reiterar el 6. Y estas cosas, así ordenadas, en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Versículo 7. Mas en el segundo, solo el pontífice, una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Verso 8. Dando en esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Al existir el primer templo y el primer pacto, el pacto antiguo, no se podía dar origen y desarrollo al segundo pacto del Nuevo Testamento, y Jesús no podía comenzar su ministerio en el cielo. Por lo tanto, lo que nos está diciendo el libro de los Hebreos,
que primero debía finalizar el antiguo pacto para comenzar el nuevo pacto. Y por ende, el ministerio de Jesucristo en el santuario celestial como sumo sacerdote. Debían desaparecer los levitas, los sacerdotes arónicos, cambiar la ley para que ahora el sumo sacerdote, que era judío, Jesús, pudiese obrar como sacerdote y sumo sacerdote. Porque la ley mosaica estribaba en que solamente los levitas y los hijos de Aarón, no cualquier levita, sino que los hijos de Aarón podían ser sumos sacerdotes. Pero Jesús era judío, por lo tanto necesitaba un cambio de ley. Pero la ley que cambió no son los 10 mandamientos, sino la ley ceremonial. Versículo 8. Dando en esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Versículo 9. Lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Versículo 10. Consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. Verso 11. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Verso 12 y el más importante de este texto para nosotros. Verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Desmond Ford, a mediados del siglo pasado, o pasando ya la mitad del siglo pasado hacia el final, por los años 60 y 70 y 80, se levantó para atacar el santuario del juicio investigador. Y el texto que él utilizaba para decir, igual que el pastor G en el siglo XIX, que Jesucristo había pasado de la cruz al lugar santísimo saltándose el lugar santo. Esto producto de la mala traducción que hay en las Biblias modernas, y estas malas traducciones responden a la filosofía y a la tradición que ya tenía el pastor G, porque las Biblias en tiempos del pastor G hablaban en Hebreos 9:12 del lugar santo del santuario, pero son las Biblias ecuménicas desde la Valera del 60 para adelante, en donde, como vamos a ver, dice en vez de santuario de lugar santo, lugar santísimo. Entonces Desmond Ford maliciosamente utilizó las malas traducciones de las Biblias modernas y dejó de lado las traducciones originales y antiguas que mostraban que Jesús pasó del lugar del atrio o de la cruz al lugar santo y no al santísimo. Así que vamos a hacer un cuadro comparativo a través de la página www.bibliasparalelas.com, y ahí ustedes pueden leer las distintas versiones bíblicas que se encuentran allí, referente al versículo 12 de Hebreos 9. Vamos a leer primeramente la Biblia de las Américas, Hebreos 9:12. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Por lo tanto, la Biblia de las Américas nos dice que Jesús entró al lugar santísimo. La Nueva Biblia Latinoamericana dice en Hebreos 9:12, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. La Reina Valera Gómez, que es una versión de allá de 1940-1950, si mal no recuerdo, dice lo siguiente: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, la Valera Gómez también trae este error de traducción. Pero vamos a una versión más antigua, a la Reina Valera de 1909. Dice allí:
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Ya vemos un cambio. Entonces la Reina Valera de 1909 se diferencia de la Reina Valera Gómez, de la Nueva Biblia Latinoamericana y de la Biblia de las Américas, así como de la Reina Valera del 60, en decir que Cristo entró al lugar santo o al santuario y no al Santísimo, como dicen esas otras versiones, más modernas por lo demás. La Biblia Jubileo 2000, que nos dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una sola vez en el santuario diseñado para eterna redención. Las Sagradas Escrituras de 1569 nos dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una sola vez en el santuario diseñado para eterna redención. Y la King James Bible dice lo siguiente: neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Nos está diciendo lo mismo. ¿Qué dice? Y no por sangre de becerros ni machos cabríos, sino que por su propia sangre él ha entrado una vez en el holy place, en el lugar santo. Por lo tanto, es mucho más elocuente y mucho más literal la King James, que nos dice que Jesucristo entró al lugar santo, holy place. Y si nosotros vamos a el idioma original, que es el griego, nos vamos a encontrar que en Hebreos 9:12 dice agión o agia, que significa santo en griego. Pero si nosotros subimos al versículo que revisamos al principio, el versículo 3, donde nos habla del lugar santísimo, en griego dice agia, agia o agión, agión, que quiere decir dos veces santo. Para que en el versículo 12 del capítulo 9 sea realmente el lugar santísimo, en la traducción original, o sea en griego, debiese decir dos veces agión, 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 o como en hebreo dice Kodesh HaKodesh o Kodesh Kadoshin. Pero no es así, sino que la traducción original dice agia o agión solamente, una sola vez. Lo mismo que aparece en el versículo 2 de Hebreos 9, versículo 2, donde se hace referencia al santuario. Y la traducción de esa palabra santuario es agia, una sola vez, o agión, una sola vez. Pero vuelvo a reiterar, el versículo 3 de Hebreos 9, que me habla del Santísimo, dice agión, agión, dos veces. Eso muestra que estas personas están engañando a la gente, pues si ellos, que son teólogos y tienen una comprensión profunda a través de los estudios que han hecho en las universidades, y no comprenden que es una mala traducción, y nosotros, que somos personas simples, que no tenemos una educación formal en esta materia, y nos damos cuenta de que hay una mala traducción, entonces vemos que hay una mala intención. No estamos jugando a conocer el corazón de los hombres, sino que estamos sacando una suposición de las evidencias claras y evidentes que ellos muestran. Entonces hay allí un dejo de mala leche, de ser engañadores. Son obreros de Satanás. En Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 5 nos dice, poniendo énfasis en el versículo 2 y en el versículo 5: así que la suma acerca de lo que dicho es, tenemos tal pontífice, Jesucristo, que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. Porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, hablando de Jesús, pues era de la tribu de Judá, era judío, y para ser sacerdote había que ser levita.
Entonces el texto nos está diciendo que Jesucristo es ministro del santuario celestial y del verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. Hebreos 8:2. Pero nos dice en el versículo 4 que si Cristo hubiese estado en la tierra para ser sacerdote, no hubiese podido ser sacerdote, pues era judío y los sacerdotes son levitas. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley mosaica. Verso 5. Los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Dechado significa ejemplo. Por eso Jesús es nuestro dechado. Así que, hermanos, nos dice el versículo 5 que los sacerdotes y el sistema sacrificial eran sombra y bosquejo de aquel ministerio que Jesucristo iba a llevar adelante en el santuario celestial, desde que Él subió al cielo después de resucitar, principiando en el lugar santo, Agión, y finalizando su obra desde 1844 en el lugar santísimo, Agión. Así que, en repetidas veces, encontramos en los escritos de Ellen G. de White declaraciones acerca de la realidad del santuario celestial, su moblaje y su servicio. Una de ellas fue escrita en 1880, cuando se refirió a la experiencia de los creyentes adventistas después del chasco. En su investigación descubrieron en el santuario terrenal, edificado por Moisés al mandato de Dios de acuerdo con el modelo que se le mostró en el monte, que era un símbolo para ese tiempo, en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios, que sus dos lugares santos eran figuras de las cosas celestiales, que Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Vamos a ver, como nos cita la mensajera, Hebreos capítulo 9, versículo 9, y Hebreos capítulo 8, versículos 5 y 2. Vamos a repasar los versículos que ya hemos leído en Hebreos 9:9, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Y Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Y el versículo 2 nos dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. De manera que estos dos versículos corroboran lo que la mensajera nos está declarando, que existe un tabernáculo en el cielo y que Jesús está cumpliendo una función ministerial como sacerdote y como sumo sacerdote. En el lugar santo como sacerdote común y en el lugar santísimo como el sumo sacerdote. Recordemos que tanto Aarón como sus hijos y los sumos sacerdotes que vinieron con posterioridad entraban al lugar santísimo una vez al año. El resto del año debían ayudar en el lugar santo a sus hermanos, los sacerdotes comunes, los levitas, y se vestían con los ropajes de los sacerdotes comunes. De esa manera encontramos a Jesús vestido en Apocalipsis capítulo 1, con la vestimenta de un sacerdote común. Pero cuando entraba al lugar santísimo, al sacerdote se le ponía sobre las ropas del sacerdote común, las ropas del sacerdote o del sumo sacerdote, es decir, el pectoral, el efod, el tumim y el urim, la mitra y todo lo que llevaba el sumo sacerdote una vez al año. Vamos ahora a continuar leyendo lo que Ellen G. de White nos quiere decir referente a el estudio. El santuario celestial, en el cual Jesús ministra en favor de nosotros, es el gran original, del cual el santuario edificado por Moisés fue una copia.
el esplendor sin par del santuario terrenal reflejaba ante la vista humana las glorias del templo celestial, donde Cristo, nuestro precursor, ministra por nosotros ante el trono de Dios. Así como en el santuario terrenal habían dos compartimientos, el Santo y el Santísimo, así hay dos lugares santos en el santuario celestial, y el arca que contiene la ley de Dios, el altar del incienso y otros instrumentos de servicio que se encontraban en el santuario terrenal, también tienen su contraparte en el santuario de arriba. En santa visión se le permitió al apóstol Juan entrar en el cielo y allí él contempló el candelabro y el altar del incienso, y cuando el templo de Dios fue abierto, vio el arca de su pacto. Estos textos los vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 4 versículo 5, capítulo 8 versículo 3 y Apocalipsis capítulo 11 versículo 19, que vamos a pasar a revisar ahora. Apocalipsis 4:5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Por lo tanto, la Escritura nos dice que cuando Juan sube al cielo y atraviesa el primer velo que separa el atrio, la tierra, del lugar santo, y sube en el Espíritu en el día del Señor, en el sábado, entonces se encuentra con 7 lámparas de fuego. Esas lámparas son los candelabros que estaban en el lugar santo. Luego en Apocalipsis 8:3 aparece el siguiente mueble: y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ese altar de oro es el altar del incienso, donde se sacaba el incienso y se ponía en el incensario de oro. El altar de oro de incienso era el último mueble que estaba en el lugar santo, próximo al velo que separaba al santo del santísimo. Por lo tanto, el altar del incienso está en los límites del lugar santo hacia el lugar santísimo. Así que en Apocalipsis 8 ya estábamos cerca de que Jesucristo pasase del santo al santísimo, y ya estaba sacando incienso del altar de oro para colocarlo en el incensario. Y como vimos en el libro de Hebreos capítulo 9, el incensario de oro estaba en el lugar santísimo. Eso quiere decir que la obra del sumo sacerdote en el lugar santísimo era presentar las oraciones de los santos a través del símbolo del incienso, del humo del incienso. Ese incienso era sacado del altar de oro que se encontraba como último mueble en el lugar santo cercano al velo que separa el santo del santísimo. De esa manera, este mueble se colocaba en el límite o pórtico o velo que separaba ambos departamentos. De esa manera se le facilitaba al sumo sacerdote poder continuamente estar sacando incienso del altar y colocándolo en el incienso de oro, para presentar las oraciones dentro del lugar santísimo. Vamos ahora a pasar al lugar santísimo con el contexto de Apocalipsis 11:19. Apocalipsis 11:19. Pero vamos a revisar primero el versículo 15 y el 18 para que entendamos el contexto de este capítulo. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre. Entonces vemos que el versículo 15 nos está hablando de la séptima trompeta, que sonó en 1844. Recordemos lo que dice el libro de Levíticos 23:23, que en el día primero del séptimo mes comenzaría la fiesta solemne de las trompetas por 7 días, y que al 10º día del séptimo mes comenzaría el día de la expiación o el juicio investigador. De manera que las 7 trompetas anteceden a el juicio investigador. Así que la séptima trompeta debió sonar
antes que comenzara el juicio investigador en 1844. Versículo 18. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados. O sea, al sonar la séptima trompeta en 1844, comenzó el juicio de los muertos. Y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Versículo 19, el más importante. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, y terremotos, y grande granizo. Así que, a la séptima trompeta en 1844, al comenzar o principiar el juicio de los muertos, se abrió el lugar santísimo y se vio el arca de los 10 mandamientos del pacto de Dios, que contenía las 2 tablas con la ley, el maná y la vara de Aarón. No hay juicio sin ley, no hay ley sin juicio. ¿Y por qué hay un juicio? Porque hay una ley quebrantada. Vamos ahora a continuar para ir finalizando. Dice la hermana White en el libro Spirit of Prophecy, Espíritu de Profecía, tomo 4, página 260-261, que es el mismo texto que estábamos leyendo con anterioridad. Los que buscaban la verdad encontraron pruebas irrefutables de la existencia de un santuario en el cielo. Moisés hizo el santuario terrenal a partir de un modelo que se le mostró. Pablo declara que el modelo es el verdadero santuario que está en los cielos. Juan testifica que lo vio en el cielo. Spirit of Prophecy o Espíritu de Profecía, tomo 4, páginas 260 y 261. Con anterioridad, ella escribió especialmente acerca del moblaje y nos dice lo siguiente en Primeros Escritos, página 252. También se me mostró en la tierra un santuario con 2 departamentos. Se parecía al del cielo, y se me dijo que era una figura del celestial. Los enseres del primer departamento del santuario terrestre eran como los del primer departamento del celestial. El velo estaba levantado. Miré el interior del lugar santísimo y vi que el moblaje era el mismo que el del lugar santísimo del santuario celestial. Así que no hay duda, ella no está mintiendo. A ella se le mostró en visión el moblaje del lugar santo y del lugar santísimo, y coinciden con lo que hemos visto y leído a través de los textos bíblicos que hemos mencionado con anterioridad en Apocalipsis 4:5, Apocalipsis 8:3, Apocalipsis 11:19 y el libro de los Hebreos en el capítulo 9, versículos 1 al 3. Vamos ahora a pasar a el punto que nos habla de lo siguiente: el arca y la ley en el santuario celestial. Ya hemos revisado lo que habíamos leído de Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 19, donde nos hablaba de la séptima trompeta, el comienzo del juicio de los muertos y la apertura del lugar santísimo y la aparición del arca, y con ello el comienzo del juicio. Vamos ahora a leer lo que la mensajera nos habla en el comentario bíblico adventista 1123 y en la carta 253 de 1903. Dice allí: los amonesto, no coloquen su influencia contra los mandamientos de Dios. Esa ley es tal como Jehová la escribió en el templo del cielo. El hombre puede hollar su copia terrenal, pero el original se conserva en el arca de Dios en el cielo, y sobre la cubierta de esta arca, precisamente encima de esa ley, está el propiciatorio. Jesús está allí mismo delante de esa arca para mediar por el hombre. Comentario de Elena G. de White, comentario bíblico adventista 1123. También nos dice ella en carta 253 de 1903: podría decir mucho con respecto al santuario.
del arca que contiene la ley de Dios. Vuelvo a reiterar, podría decir mucho con respecto al santuario, del arca que contiene la ley de Dios, de la cubierta del arca, el propiciatorio, de los ángeles a ambos lados del arca y de otras cosas relacionadas con el santuario celestial y con el gran día de la expiación. Podría decir mucho acerca de los misterios del cielo, pero mis labios están cerrados. No siento inclinación por tratar de describirlos. Así llegamos, para finalizar este estudio, al punto que nos habla de los engaños de los últimos días que involucrarán verdades vitales. Así que es claro que nuestro adversario Satanás tratará de conmover la fe del pueblo de Dios en la doctrina del santuario en estos últimos días, y lo va a hacer a través de adventistas disidentes del mensaje, como el pastor Bullón, como en su momento Desmond Ford, como Nathanael Bayoles, como Oscar Sande, y como en su tiempo el pastor G, Snook, Brinkerhoff o Canwright, y hace menos de un siglo Desmond Ford. Nos dice la mensajera en el libro Cristo y su santuario: el Salvador predijo que en los últimos días aparecerían falsos profetas que arrastrarían a discípulos tras sí, y también que los que en ese tiempo de peligro debieran permanecer fieles a la verdad que está especificada en el libro de Apocalipsis tendrían que enfrentarse con errores doctrinales tan sutiles que, de ser posible, engañarían a los mismos escogidos. Estamos leyendo Cristo su santuario, página 19, párrafo 4. El siguiente párrafo dice: Dios hará que todo sentimiento verdadero prevalezca. Satanás puede jugar hábilmente el juego de la vida con muchas almas y actúa de la manera más disimulada y engañosa para arruinar la fe del pueblo de Dios y desanimarlo. Obra hoy como lo hizo en el cielo, para dividir al pueblo de Dios en la última etapa de la historia de esta tierra. Busca crear disensión, suscitar contención y discusión, y quitar, si fuera posible, los antiguos hitos de verdad confiados al pueblo de Dios. Trata de que parezca como que el Señor se contradice a sí mismo. Cristo su santuario, página 19, párrafo 5. El párrafo 6 nos dice: cuando Satanás se presenta como ángel de luz, atrapa almas en sus redes, engañándolas. Hombres que pretenden haber sido enseñados por Dios adoptarán teorías falaces y al enseñarlas adornarán de tal manera esas falacias que disimularán los engaños satánicos. De esa manera Satanás se introducirá como ángel de luz y tendrá la oportunidad de presentar sus amenas fábulas. Cristo en su santuario, página 19, párrafo 6. El párrafo siguiente nos dice: tendremos que enfrentar a esos falsos profetas. Se esforzarán por engañar a muchos, induciéndolos a aceptar falsas teorías. Muchos pasajes de las Escrituras serán tan mal aplicados que en apariencia esas teorías engañosas estarán basadas en las palabras que Dios ha hablado. Se apropiarán de la preciosa verdad para sostener y establecer el error. Esos falsos profetas que pretenden ser enseñados por Dios tomarán preciosos pasajes de las Escrituras que han sido dados para adornar la verdad y los usarán como vestiduras de justicia para cubrir teorías falsas y peligrosas. Y hay algunos a quienes en tiempos pasados el Señor honró. Se apartarán tanto de la verdad. Voy a volver a leer. Y aún algunos a quienes en tiempos pasados el Señor honró, se apartarán tanto de la verdad que defenderán teorías erróneas concernientes a muchos aspectos de la verdad, incluso la cuestión del santuario.
Cristo en su santuario, página 19, párrafo 7, manuscrito 11 de 1906. Pocas semanas después, Elena G. de White añadió estas palabras acerca de la importancia de la correcta comprensión de esta verdad. Dijo ella: sé que la cuestión del santuario, tal cual la hemos sostenido durante tantos años, está basada en la justicia y la verdad. El enemigo es quien desvía las mentes por caminos alternativos. Le agrada cuando los que conocen la verdad se dedican a coleccionar textos para amontonarlos en derredor de teorías erróneas que no tienen base en la verdad. Los pasajes de la Escritura así empleados están mal aplicados. No fueron dados para sostener el error, sino para fortalecer la verdad. Obreros Evangélicos, página 318. Y para finalizar ya este estudio, agradeciéndole su tiempo, vamos a tratar el último punto con referencia al subtítulo que nos habla: con los ojos fijos en el santuario. Debemos mantener entonces nuestros ojos fijos en el santuario y en la obra que Jesús está realizando allí, en el lugar santísimo, desde 1844 y previamente a esa fecha, en el lugar santo. Eso es lo que el diablo no quiere, que nosotros fijemos nuestros ojos en Cristo, que está hoy, desde 1844, en el lugar santísimo. En ningún momento, hermanos, debemos perder de vista la importancia de la obra que se está haciendo en favor de nosotros en el santuario celestial. Así que Elena G. de White nos amonesta con las siguientes palabras en el libro El Evangelismo, página 166, con las siguientes palabras: como pueblo, debemos ser estudiantes fervientes de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y de Juan. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual, y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Explica nuestro chasco de 1844, mostrándonos que el santuario que debía ser purificado no era la tierra, como habíamos supuesto, sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial y allí está realizando la obra final de su oficio sacerdotal, en cumplimiento de las palabras del ángel comunicadas al profeta Daniel. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Nuestra fe, con referencia al mensaje de los ángeles primero, segundo y tercero, era correcta. Los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inamovibles, aun cuando las huestes del infierno intenten derribarlos de sus fundamentos y triunfar en el pensamiento de que han tenido éxito, no alcanzarán su objetivo. Esos pilares de verdad permanecen firmes como las montañas eternas, sin ser conmovidos por todos los esfuerzos de los hombres combinados con los de Satanás y su hueste. Podemos aprender mucho y debemos estar constantemente escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas son así, como los bereanos. El pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra del juicio, donde Él está intercediendo por su pueblo. El Evangelismo, página 166, por Elena G. de White. Así, mis hermanos, hemos finalizado este estudio después de esta
casi 2 horas compartiendo con ustedes la escritura de la Biblia y del espíritu de profecía. Espero en el Señor que este trabajo les haya sido de edificación, pero lo que más espero es que este trabajo sea para la gloria y honra de Dios. Si alguien desea apoyar este trabajo o desea comunicarse con su servidor para compartir más temas o hacer preguntas o edificarnos mutuamente, por favor, contácteme al número que les colocaré aquí, que es mi número de WhatsApp, y estaré llano a ayudarles en lo que pueda hacer o también recibir alguna ayuda si alguien en su voluntad y libre albedrío quiera dármela. Es importante para nosotros continuar esta labor enseñando el Evangelio, pero para eso también requerimos el apoyo de la Iglesia, para que podamos estar 100% consagrados a esta labor. Agradezco vuestra atención, espero que hayan entendido esta temática y la importancia que el santuario tiene para nosotros, y que si no entendemos el santuario como lo dijo la mensajera, en realidad estamos en peligro. Es en el conocimiento correcto de la obra ministerial que Jesucristo está haciendo en el lugar santísimo, es que nosotros vamos a tener una verdadera comprensión del ministerio de Jesús, del Evangelio y de nuestra obra como adventistas del séptimo día. Y vamos a comprender de esa forma realmente por qué Dios levantó el movimiento milerita y posteriormente el movimiento adventista del séptimo día. Y así podremos entender nuestra identidad como pueblo adventista y comprender también y estar atentos y apercibidos a los engaños de Satanás a través de falsos pastores, de falsos maestros y de falsos profetas que están inundando hoy en día a la iglesia adventista desde tiempos de Cartwright, Desmond Ford y Alejandro Bullón, entre otros. He mencionado a las personas más comunes o más populares en cuanto al error, pero hay muchos que están pasando desapercibidos, tanto en la corporación adventista como en el sostén propio y también en el sostén propio historicista. Debemos tener cuidado y debemos ser como los bereanos, revisar todo a la luz de la Biblia, del Espíritu de Profecía y de los textos de los pioneros. Ha sido un agrado compartir con ustedes esta temática y recuerden siempre, mis hermanos, Maranata, que Cristo ya viene.